Bueno, Eduardo, vos has mencionado uno de los últimos encuentros que hemos tenido cuando fue la erupción del volcán Nyiragongo. Fue una situación terrible, muy traumática para la ciudad. La lava llegó, como vos decís, hasta las puertas de la ciudad y milagrosamente se detuvo. Fueron momentos muy duros, a posteriori fueron terremotos cada minuto durante casi 3 semanas, lo cual fue terrible, la ciudad fue evacuada. Yo en ese momento fui declarado personal crítico, así que nunca me fui de la ciudad. Así que yo estuve durante todo ese proceso ayudando a evacuar a todos mis compañeros. Fue una experiencia increíble, una experiencia de película. En este año particularmente, y el año pasado, hubo un grupo que estuvo muy activo, que es el ADF. Es un grupo de raíz islámica extremista, con conexiones con el Estado Islámico. Se han encontrado conexiones con el Estado Islámico, así que es muy preocupante. El modo de operar que tienen es atacar pequeñas villas, ejecutar civiles y retirarse. Así que es muy difícil cuidar todas las villas de Congo que están diseminadas por la selva, no se puede estar en todos los lugares. Entonces ellos aprovechan la sorpresa, matan gente y se retiran. Generan terror en la zona, un desplazamiento de la población, y al generar el desplazamiento de la población ellos controlan el territorio. Y lo que a mí particularmente más me impacta es el efecto devastador en la población de todo eso. Los campos no de refugiados, porque ellos no se van a otro país, son de desplazados internamente, los IDP, que se mueven de un lugar a otro buscando algo de seguridad, en algunos casos alrededor de las bases de Naciones Unidas tratando de tener algo de protección. Y son familias que escapan con lo opuesto, con sus niños, y llegan a un campo de refugiados donde las organizaciones, las agencias preparan alguna carpa, algún tipo de sanitarios, alguna forma de distribución de alimentos. Las distintas agencias colaboran, Médicos Sin Frontera, el Programa Alimentario Mundial, el Alto Comisionado para los Refugiados, UNICEF, MONUSCO. Se trata de coordinar esa ayuda, pero eso es solamente mitigar una catástrofe que no debería estar pasando. Esas familias tenían su granja, tenían su modo de vivir, tenían sus plantaciones, sus animales en algún lugar, y tuvieron que escapar. Entonces uno dice, ¿y la escuela de los chicos? Y eso no está. Y un montón de cosas, de proyectos en cada una de esas vidas, que se bloquea y se eterniza porque llegan ahí y no pueden volver a esas regiones porque siguen combatiendo durante años y años. Guerrillas que también asaltan a las aldeas, violan a las mujeres. Y bueno, es una situación muy triste para mí ver, sobre todo los niños y la gente en situación de desplazados. Y cada uno de estos combates genera miles, porque cuando empiezan los combates en una zona la gente escapa. Bueno, una vez más, casi un clásico, esta posibilidad que tenemos de meternos de algún modo y de estar sosteniendo esta preocupación que tenemos por el África toda, y en este caso, digo una vez más, porque es José Luis Medina, orgullosamente lo presento como un staff internacional de Naciones Unidas que está justamente en la misión mayoritaria que tiene Naciones Unidas ahí en Congo, en República Democrática del Congo, y con una función destacadísima que, bueno, realmente nos llena de orgullo, esta posibilidad que tiene la Argentina de estar presente en estos lugares, de algún modo, y con el adicional de estar ahora con Santiago Suárez, miembro del CEPI, del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Él es licenciado. Y Santiago, bueno, bienvenido. José Luis, bienvenido también a este que es tu programa. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Santiago, corregime, añadime tu currícula, tus logros también. Vos estás trabajando con Luciana Micha, amiga y fundadora también de este programa. Contanos un poquito más de vos, así ya nos metemos a conversar con José Luis. Así es, Eduardo. Yo soy parte del CEPI, donde me desempeño tanto en el Observatorio de Asuntos Humanitarios, así como en el área de investigación Explorando África, y soy licenciado en Relaciones Internacionales y apasionado de lo que es misiones de paz y la asistencia humanitaria en escenarios complejos. Bueno,
si lo sabrá también José Luis en estos lugares tan difíciles. José Luis, me acuerdo que la última vez fue allá casi un año atrás, fue un año muy complicado para todos, y estábamos con esas imágenes dantescas de lo que era el Nirayongo, ¿lo dije bien? ¿El volcán? Nyiragongo. Ah, y que era inimaginable la lava llegando a los suburbios de Goma y posteriormente una cierta inestabilidad que también es tema de hoy, ahora en los principios del año 2022, de imágenes también dantescas, pero humanas de algún modo, porque eran generadas por facciones que estaban luchando en las calles. Contanos un poco la situación de lo que vos puedas narrarnos, que no tenga que ver con la política y que no afecte tu rol y tu compromiso como funcionario de Naciones Unidas. Bueno, Eduardo, vos has mencionado uno de los últimos encuentros que hemos tenido cuando fue la erupción del volcán Nyiragongo. Fue una situación terrible, muy traumática para la ciudad. La lava llegó, como vos decís, hasta las puertas de la ciudad y milagrosamente se detuvo. Fueron momentos muy duros, a posteriori fueron terremotos cada minuto, durante casi 3 semanas, lo cual fue terrible, la ciudad fue evacuada. Yo en ese momento fui declarado personal crítico, así que nunca me fui de la ciudad. Así que yo estuve durante todo ese proceso ayudando a evacuar a todos mis compañeros. Fue una experiencia increíble, una experiencia de película. El volcán se calmó, la crisis del volcán terminó, pero nuevos desafíos aparecieron, nuevos problemas. Así que bueno, esto es una zona muy, muy complicada, es una zona muy conflictiva, y los conflictos nunca terminan de desaparecer y aparecen nuevamente y en forma recurrente los problemas. Así que la situación en Congo siempre es muy, muy difícil. Trasunta esta explicación tuya, querido José Luis, como que fue la providencia o algún... Si esto fuera en Haití, seguramente habría algún gurú que se adjudicaría el haber evitado que la lava hubiera, etcétera, etcétera. ¿Percibible algo de esto, algo esotérico, algo como del más allá, en estas zonas en lo que, no digo el vudú porque no me consta, pero quizá algún pensamiento religioso no habitual quizá en nuestra sociedad haya sido jugado, digamos, como explicación? Acá hay mucho también de magia negra, de magos, hay toda una cultura también de todo eso, pero no he escuchado que se atribuya a nadie esa detención. Realmente la detención de la lava fue una cosa increíble, fue una cosa milagrosa. En todas las otras erupciones la lava cruzó toda la ciudad, destruyó parte de la ciudad y llegó al lago. Esta creo que es la primera que se detiene a 1 kilómetro del aeropuerto, lo cual hubiera sido terrible perder el aeropuerto de la ciudad, nos hubiera aislados a todos. Pero realmente fue un milagro. Fue una noche terrorífica, llovía, toda la ciudad estaba escapando, todas las familias con niños, con sus pocas pertenencias que podían llevar, corriendo por las calles, huyendo de la lava. Fue una cosa muy fuerte. Y ahí eso nos emparejó a todos, porque todo el mundo salió con una mochila de su casa, tratando de escapar de la lava, así que todos estábamos en una misma condición. Inclusive yo a los pocos días, cuando ya se evacúa la ciudad, porque la lava, si bien se detuvo en los suburbios de la ciudad, siguió avanzando por debajo de la ciudad. Y los vulcanólogos daban de que la lava había sobrepasado la ciudad, había entrado al lago. Y se notaba mucha presión y muchos temblores. Entonces la lava podía estallar en cualquier punto de la ciudad, incluso donde uno estaba en ese momento. Ante ese peligro, el gobernador de Nord Kivu ordenó evacuar la mayor parte de la ciudad, donde la lava suele bajar,
y ahí comenzó una evacuación masiva por barco, que luego se cortó por el problema del gas en el lago. Los vuelos se cortaron drásticamente por la presencia de ceniza que impide volar, y las rutas en un segundo colapsaron. Así que eran miles y cientos de miles de personas tratando de escapar por básicamente una sola ruta, la ruta Saque. Es una ruta de 2 manos, así que era el embotellamiento, los autos que se rompían, las familias con niños, y iban hacia la nada, porque uno podía hacer cientos de kilómetros y solo había selva y algunas pequeñas villas, así que no había infraestructura ni para conseguir agua, ni alimentos, ni sanitarios, nada. Fue una tragedia que afortunadamente no causó muchas muertes. Hubieron algunos accidentes producto de la evacuación. Tengo entendido que algunas casas se desmoronaron por los terremotos y hubo también algunos heridos, pero no hubo un problema masivo y de proporciones mayores. Pero fue realmente una película. Es como estar en una película, era increíble. Recuerdo las filmaciones que vos me mandabas y las fotos, y era todo rojo fuego, naranja, toda una imagen realmente, literalmente dantesca, algo infernal, literalmente. Recordanos, esto fue, se me ocurre que esto fue entre marzo y mayo del año pasado, 2021, más o menos, El ¿te 22 acordás? de mayo del 2021. Fue un sábado tranquilo, todo el mundo estaba relajado en sus casas, no había ninguna autoridad trabajando, digamos, en ninguna Claro. crisis, todo el mundo relajado. Y cuando me llaman me dicen, José Luis, se viene el volcán. Yo acostumbrado a ver una pequeña luz naranja, tipo neón, que se reflejaba en las nubes, en el cráter del volcán. Cuando abro la puerta de mi balcón, veo todo el horizonte naranja, todo el cielo reflejaba naranja y el ambiente que se veía en la ciudad era naranja. Era como si un mar de lava se dirigiera hacia nosotros. Así que, bueno, ahí a preparar la valija, la mochila de evacuación y ya a prepararse para sobrevivir. Yo tengo alguna preguntita más para después dar paso a Santiago y sus inquietudes. Estamos hablando de un fenómeno natural, pero creo que me consta, más te consta a vos y de lo que se pueda comentar, lo antrópico. Han seguido manifestándose ciertas inestabilidades que a veces lamentablemente no se ocupan las columnas de los matutinos en Argentina No. cubrir esta temática, encima con el COVID, etcétera, etcétera. Pero hubo expresiones de cierta violencia últimamente y a lo largo del 2021. ¿Cómo nos podías describir para instalarnos en ese escenario, querido José Luis? Sí, lamentablemente eso nunca ha cesado. Cuando uno dice, ¿qué problema es cuál es el problema del Congo? Y el Congo no es solo un problema. Uno, si va a distintas regiones, hay distintos escenarios. En este año particularmente, y el año pasado, hubo un grupo que estuvo muy activo, que es el ADF. Es un grupo de raíz islámica extremista, con conexiones con el Estado Islámico. Se han encontrado conexiones con el Estado Islámico, así que es muy preocupante. El modo de operar que tienen es atacar pequeñas villas, ejecutar civiles y retirarse. Así que es muy difícil cuidar todas las villas de Congo que están diseminadas por la selva, no se puede estar en todos los lugares. Entonces ellos aprovechan la sorpresa, matan gente y se retiran. Generan terror en la zona, un desplazamiento de la población. Y al generar el desplazamiento de la población, ellos controlan el territorio, controlan los lugares donde hay recursos minerales. Yo he estado en la zona de Ituri, de Bunia, de Beni, y lo que a mí particularmente más me impacta es el efecto devastador en la población de todo eso. Los campos no de refugiados, porque ellos no se van a otro país, son de desplazados internamente, los IDP, que se mueven de un lugar a otro buscando algo de seguridad en algunos
casos alrededor de las bases de Naciones Unidas tratando de tener algo de protección. Y son familias que escapan con lo opuesto, con sus niños. Y llegan a un campo de refugiados donde las organizaciones, las agencias preparan alguna carpa, algún tipo de sanitarios, alguna forma de distribución de alimentos. Las distintas agencias colaboran, Médicos Sin Frontera, el Programa Alimentario Mundial, el Alto Comisionado para los Refugiados, UNICEF, MONUSCO. Se trata de coordinar esa ayuda, pero eso es solamente mitigar una catástrofe que no debería estar pasando. Esas familias tenían su granja, tenían su modo de vivir, tenían sus plantaciones, sus animales en algún lugar, y tuvieron que escapar. Entonces uno dice, ¿y la escuela de los chicos? Y eso no está. Y un montón de cosas, de proyectos en cada una de esas vidas, que se bloquea y se eterniza porque llegan ahí y no pueden volver a esas regiones porque siguen combatiendo durante años y años. Guerrillas que también asaltan a las aldeas, violan a las mujeres. Y bueno, es una situación muy triste para mí ver, sobre todo los niños y la gente en situación de desplazados. Y cada uno de estos combates genera miles, porque cuando empiezan los combates en una zona la gente escapa. Y por otro lado se van acumulando en la ciudad de Goma o en las grandes ciudades, donde generan también anillos de pobreza, y no porque haya un problema económico, sino porque hay una cuestión de que no pueden volver a sus tierras a producir. Inclusive generan desabastecimiento en las ciudades, porque ellos son los que abastecían de arroz, de vegetales, a las ciudades. Al dejar de producir también genera un problema de abastecimiento en las ciudades de Congo. Es muy Realmente difícil. doloroso estar escuchando, pero creo que el primer paso que tenemos que hacer es por lo menos conocer lo que sucede, meter el estetoscopio en profundidad para ver esto. Y me gustaría que sea Santiago el que te formule alguna inquietud también desde su centro de estudios. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. José Luis, hilando con esto que estabas comentando, yo te quería preguntar, en el marco de la Agenda 2030 que propone Naciones Unidas y los objetivos ODS, ¿ves factible en este corto plazo que faltan 8 años, que en estas regiones, principalmente la de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, se puedan cumplir con esos objetivos, como por ejemplo acabar con el crimen transnacional, por ejemplo la exportación de coltán ilegal, o la violencia, la trata de personas y este tipo de cuestiones, el trabajo forzoso? ¿O es muy ambicioso pensar que quizá en tan poco tiempo esto se pueda cumplir y tendrá que ser algo más a largo plazo? Todos esos objetivos de desarrollo sustentable están muy interrelacionados, ¿no? Cuando uno los ve y los analiza, la paz y la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones va acompañado del tema del desarrollo económico. Si hay un desarrollo económico se puede hablar de disminución de pobreza, de desigualdades. Esto son vasos comunicantes que se tienen que ir nivelando. Congo tiene un potencial increíble, increíble, en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus posibilidades. Pero el tema de la inestabilidad política, la violencia, hace que todo eso esté limitado, limitado. No obstante, sí te puedo decir de que el M23, que volvió a atacar recientemente, en un momento dado conquistó todo Nord Kivu. Inclusive la ciudad de Goma estuvo controlada por el M23. Nadie invertía, la ciudad era una ciudad pequeña, que se mantenía en un mercado de supervivencia, de alimentos nada más, hasta que la MONUSCO decidió mover su puesto de comando y todas sus fuerzas hacia la ciudad de Goma. La ciudad de Goma, hoy por hoy, está controlada por el gobierno de Congo y la MONUSCO colabora en todo lo que puede. La ciudad está estabilizada, la ciudad y sus alrededores cercanos.
Y es increíble el cambio, es increíble el cambio. Ahora hay una actividad económica mucho mayor a la que había en el 2010, en el 2013. Es decir, la ciudad creció, se ve un desarrollo y todos esos indicadores en esa ciudad crecieron. Pero en los otros lugares donde no se pudo manejar el tema de los grupos armados, eso se mantuvo. Yo creo que si de alguna forma se lograra estabilizar, porque la misión es una misión de estabilización, distintas zonas, yo creo que todos esos objetivos, no te digo al 100%, pero algo de eso se podría lograr. Algo de eso se podría lograr. Cuando hablamos del tema del medio ambiente, de la preservación de los ecosistemas, cuando hay un grupo armado que está dominando, controlando un parque nacional, una de sus fuentes de recursos es el marfil, son los animales, el tema del carbón. Entonces te das cuenta de que eso va erosionando todo, va comiendo todo el ecosistema, la diversidad. No es un parque como el Parque Kruger de Sudáfrica o el Masai Mara de Kenia, y a pesar de que tendría mucho potencial para ser un polo de turismo que atraiga todo el turismo internacional, pero no se puede entrar. No nos olvidemos que mataron al embajador de Italia en las puertas de la ciudad, ahí a pocos kilómetros de la ciudad. Lo querían secuestrar, y lo terminan matando. Es decir, que es una situación en donde la violencia limita todo. Ese es el problema. Pero yo soy optimista y yo creo que si de alguna forma se diera con alguna estrategia para ir limitando eso, sí se podrían lograr muchos objetivos. Pero el M23 nuevamente amenaza la ciudad de Goma, está al norte de Goma y sigue avanzando. Recientemente inclusive derribaron un helicóptero de Naciones Unidas matando a soldados. Bueno, estamos con José Luis Medina, staff internacional argentino, nos llena de orgullo, nos acompaña Santiago Suárez en esta oportunidad y bueno, metiéndonos un poco en esta problemática que a veces parece insoluble. Y yo tendría una pequeña pregunta para hacerte un poco chauvinista de algún modo. ¿Qué presencia latinoamericana te acompaña, querido José Luis, allá en Congo? ¿Qué involucramiento se percibe a partir de la presencia real de países y con sus miembros? Sabemos de Uruguay, sé que hay un argentino. Contanos un poco esta descripción, por favor. Sí, la presencia latinoamericana está mayormente dada por el batallón uruguayo, que es la reserva de la fuerza. Yo escucho muy buenos comentarios de nuestros camaradas uruguayos en el Congo. Es una reserva, es una fuerza que es requerida en todas las regiones, aunque haya batallones de otros países, los jefes piden la fuerza del batallón uruguayo. Tienen un gran prestigio, han adquirido mucha experiencia, sus oficiales, sus suboficiales y sus soldados llevan muchas misiones, muchos de ellos llevan 1, 2, 3, 4, 5 misiones, conocen la zona, conocen cómo moverse, en eso han avanzado y han crecido mucho. También hay una compañía de fuerzas especiales que también operan, de Guatemala, que operan en varias zonas y cumplen misiones muy peligrosas también, son muy apreciados. Y después tenemos staff internacionales, civiles, y también staff militares en la fuerza de Brasil, en algunos casos de Perú, de Bolivia, así que bueno, son menores, son puestos muy específicos, más en los staff, en los estados mayores. Pero hay una presencia latinoamericana ahí. Pero quienes lideran esa presencia y quienes están haciendo un muy buen papel son los uruguayos, el batallón uruguayo. Santiago, adelante. Sí, José Luis, yo te quería hacer una consulta. Revisando el despliegue de tropas desde el 2010, cuando se decide cambiar de MONUC a MONUSCO,
Me llamó la atención que el personal militar, los efectivos militares, comenzaron siendo cerca de 20.000, y hoy ese número se redujo a 14.000, sin tener en cuenta los observadores militares, los policías, etc. Esto resultaría un buen a tu forma de ver, ¿no? Un buen indicador del accionar de MONUSCO, el hecho de reducir el personal militar, bastante, un número importante, casi 6.000. Sí, la misión entró en un proceso de achicamiento, en parte porque ya han habido sucesivos procesos, elecciones, proceso eleccionario, recambio de autoridades dentro del marco democrático, lo cual años atrás era impensado, era justa una misión para estabilizar políticamente. Así que en gran parte eso se ha logrado, es decir, las autoridades han logrado manejar institucionalmente esos recambios políticos, eso se aprecia como un gran avance dentro de esa estabilización en lo macro. Pero por otro lado también hay como una reorganización de las fuerzas. Antes el concepto era emplear batallones numerosos para ocupar zonas, para controlar zonas, y hoy por hoy el concepto es distinto. Ahora se utilizan batallones de despliegue rápido, concentrados en algunos lugares estratégicos para moverse a los lugares donde se necesite, y también fuerzas de despliegue rápido más pequeñas. Algunas son batallones de despliegue rápido, y otras, estamos hablando de 850 hombres cada una, y otras fuerzas de despliegue rápido más pequeñas, de 250 hombres. Es decir, que se ha cambiado cantidad por, podríamos decir, calidad o capacidad de despliegue más rápido. Es decir, que en parte es porque se han logrado algunos objetivos, en algunas zonas ya la MONUSCO se está replegando, se está cerrando, están cerrando todas las oficinas, porque en esa zona la situación está más estable, y por otro lado hay un nuevo concepto de emplear fuerzas más pequeñas y más rápidas. Adelante, adelante, Santiago. Sí, y yo te quería preguntar ya algo más personal tuyo. ¿Cuál fue tu principal o el desafío principal que has tenido que enfrentar como Casco Azul en tu despliegue como en la República Democrática del Congo? ¿O desafíos? Bueno, cuando hablamos de Casco Azul, se habla genéricamente, ¿no? Como en el programa. Sí. Yo quiero aclarar que yo no soy militar. En mi trabajo en Naciones Unidas, yo soy un staff civil. Un staff civil con una relación muy particular con los militares, porque yo soy el jefe de inspectores que inspecciona todos los contingentes militares y policiales en el terreno, donde están ellos operando. Es decir, que yo tengo que transitar hasta donde están ellos, tengo que compartir con ellos unos días, cuando dura la inspección, y volver. Y uno va donde están las operaciones. Es decir, que soy un civil que está muy relacionado con las operaciones, más allá de mi background militar que me permite inspeccionar todo eso. Hubieron a lo largo de casi 12 años muchas historias, muchas anécdotas, muchas de ellas muy peligrosas, alternativas muy dramáticas, situaciones muy tristes, por lo que uno veía, por cosas que uno le iba pasando. Es decir, porque en 12 años muchas cosas te pasan en lo familiar, en lo humano. El tema de lidiar solo. Uno acostumbrado siempre en Argentina a estar dentro de una compañía, un grupo, pero ahí uno es solo, uno tiene que lidiar con todo eso, a veces a veces nadie a quien contarle esas historias, ¿no? Tiene también que ver con las percepciones. Hay cosas pequeñas que te impactan mucho, y hay cosas grandes como el volcán de Aragongo, que para mí fue una experiencia profesional muy apasionante, pero no me impactaron a mí en lo emocional. Y contestando así tu pregunta, creo que lo más difícil para un staff internacional es el vivir todo eso en soledad, durante años en el Congo. Eso es lo que más cuesta. Perfecto. Bueno, Gracias. José Luis, realmente nos queda
un breve tiempo y me gustaría, como siempre nos has acompañado, esa reflexión final tuya tan precisa, tan autorizada por estar viviéndola con estas circunstancias que vos has descrito recién. Para nosotros es un honor, nos hace como sentir bien, como acompañándote en esta circunstancia. Nos está escuchando un futuro cuadro político civil, seguramente, Santiago me lo va a negar, pero seguramente sus aspiraciones están en estas inquietudes. Y por eso, como siempre, vos ya esto conocés un poco la mecánica, te dejo las palabras finales. Esto que vos un día me enseñaste o que nos enseñaste, que a veces el argumento para no estar presente en estos lugares es un tema económico, y cuando uno analiza los principales aportadores de tropas, los principales contribuyentes, son países justamente que no se destacan por un desarrollo económico así elevado, por lo que me gustaría ver qué sugerencia, qué comentario, qué reflexión nos podés aportar para que, bueno, que Argentina se comprometa un poquito más en todo esto. Bueno, yo lo primero que veo así con optimismo es, vos lo mencionás a Santiago, lo presentaste a Santiago, tu compañero ahí, y al principio del programa mencionaron a Micha, una mujer profesional, al cual todos valoramos, conocemos, y acá se ve una interacción de viejos soldados interactuando con gente profesional, capaz, con gente joven, y lo que nos une es una visión común de algo que es deseable y que es bueno para nuestro país, la participación y la contribución a la paz y a la seguridad internacional por parte de nuestro país, cómo podemos organizar mejor nuestras Fuerzas Armadas para que sirvan a un propósito bueno. Entonces, esto yo creo que da una esperanza, ¿no? en este ejemplo que nosotros tenemos en este momento, en nuestra interacción con eso. Por supuesto que hay muchos obstáculos para que Argentina participe, pero también tenemos cuadros como Micha, que conoce muy bien de todas de todos estos procedimientos de Naciones Unidas, de las posibilidades que tenemos. Yo creo que ellos son nuestra esperanza para que en un futuro haya cuadros políticos en nuestro país que tengan una capacidad de entendimiento con las Fuerzas Armadas, que vean todas las posibilidades, cómo las Fuerzas Armadas pueden servir al país y cómo coordinadamente podemos generar cosas muy buenas. Yo tengo la esperanza que ello suceda algún día. Por supuesto, la situación actual de nuestras Fuerzas Armadas es muy delicada. Yo lo comparo con las otras Fuerzas Armadas que participan y yo me pregunto qué han hecho con nuestras Fuerzas Armadas, qué ha pasado que en décadas las han llevado a una situación tan terrible, ¿no? Y no hemos pasado una guerra en todo este tiempo. Así que bueno, yo confío en que las nuevas generaciones de argentinos tengan otra visión menos ideologizada, menos egoísta, menos corrupta, que en toda esta etapa que hemos estado viviendo, en todas estas décadas de decadencia de Argentina. Yo creo que en algún momento Argentina tiene que volver a recuperar ese liderazgo en las misiones de paz como lo tuvo. Fuimos pioneros en Latinoamérica y ahora prácticamente tenemos una presencia muy mínima en todo esto. Y la capacidad está. Así que bueno, es solamente de seguir ese consejo de argentinos a las cosas y seguir adelante. Un abrazo para todos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.